Hoy estamos mirando cómo los sacramentos se administran dentro de la misa. El bautismo se administra dentro de la misa. La confirmación el Señor hoy la administra dentro de la misa. El matrimonio se hace en la misa. Y así los demás sacramentos estamos administrándolos dentro de la misa. La razón de esto es que la misa es el sacrificio de Cristo en el Calvario. En la misa se renueva el sacrificio del Calvario. Y el sacrificio del Calvario es el medio de reconciliación que Cristo quiso hacer para relacionarnos con el Padre. San Pablo a los romanos nos dice: éramos enemigos de Dios, el pecado. Pero Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Y ahora ya no somos enemigos, somos amigos. Y porque somos amigos, por eso Cristo nos dice: ustedes son mis amigos. Por eso a ustedes yo les hablo y les comunico lo que el Padre me dijo, porque ustedes son amigos. Y les voy a conocer el pensamiento divino, porque son amigos. Éramos enemigos y somos amigos. Pero somos amigos de Dios porque Cristo nos reconcilió con el Padre. Y nos reconcilió ofreciéndose él mismo en sacrificio. Tengan y coman, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Tengan y beban, esta es mi sangre, derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Cristo, al ofrecerse en sacrificio, nos consiguió el perdón de nuestros pecados, nos reconcilió con el Padre, nos hizo amigos. Y no únicamente amigos. Por eso Cristo, cuando le pidieron los apóstoles: Maestro, Juan el Bautista les enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos tú para que oremos nosotros. Y Cristo les dijo: cuando quieran rezar, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. No únicamente nos reconcilió con el Padre, nos hizo hijos, porque cumplió otra palabra que también se empeñó en el Evangelio. Yo soy la vida, y vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida divina que Cristo trajo al mundo, porque Él es la vida, nos la quiere dar a nosotros. Y por eso nos dio a comer su carne y a beber su sangre. Tengan y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Cristo se entregó su cuerpo como alimento de los hombres. Si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tendrán vida en ustedes. Se nos da Cristo en la Eucaristía para que tengamos vida y vida en abundancia. Y los sacramentos son los sacramentos que devuelven la vida o que dan la vida. Hay sacramentos que perdonan el pecado, que es el que nos quita la vida. Por eso el Apocalipsis nos habla de personas que tienen apariencia de vivas y están muertas, porque la vida del alma se puede perder, aunque se conserve la del cuerpo. Hay personas que viven según el cuerpo, que se mueven, que piensan, que hablan, que van por una parte y por otra, y están muertas en el alma. Perdieron la vida divina por el pecado. Esa vida divina que se pierde por el pecado se recobra mediante los sacramentos. Por ejemplo, el sacramento del bautismo, que perdona el pecado original y también el personal que hubiera en la persona que se bautiza. Y lo decimos porque hay personas que se bautizan no únicamente pequeñas. Hay personas que siendo ya mayores, que teniendo uso de razón, que habiendo pecado mortalmente, reciben el bautismo. Con el sacramento se les perdona el pecado original y el pecado personal. También la confesión, el sacramento que perdona los pecados cometidos después del bautismo. Aunque se pierda la vida divina por el pecado, se recobra mediante la confesión, porque se realiza en ella lo que Cristo dijo a los apóstoles: los pecados que ustedes perdonen quedan perdonados, y los que retengan quedan retenidos. Y eso es cierto, porque Cristo, que es Dios,
tiene poder de perdonar pecados. Por eso los judíos, cuando Cristo dijo al de Cafarnaún, al tullido, que descolgaron por el techo y lo pusieron a los pies de Cristo, Cristo dijo: confía, hijo, tus pecados quedan perdonados. Todos los que estaban ahí reunidos se escandalizaron y pensaron mal de Cristo. Este es un blasfemo. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo es que usted dice que perdona? No cayeron en la cuenta. Este perdona, porque este es hombre, pero a la vez es Dios, porque es un Dios hecho hombre, es el Hijo de Dios que se hizo hombre para hacernos compañía y para hacer lo que dice Isaías, el Emanuel, el Dios con nosotros. Cristo vino desde el cielo a la tierra como Dios y como hombre. Lo vieron los hombres como hombre y los que tenían fe lo descubrieron como verdadero Dios. Por eso nosotros que creemos en Cristo, que es verdadero Dios, aceptamos su frase: tus pecados quedan perdonados. Él puede perdonar pecados porque es Dios. Pero Dios es todopoderoso y no únicamente perdona personalmente, puede delegar a otros que hagan lo que Él hace. Y por eso digo: los pecados que ustedes perdonen quedan perdonados. Yo les doy ese poder de perdonar. Por eso en la iglesia nosotros creemos en el perdón de los pecados. Y eso decimos en el credo: creo en el perdón de los pecados. Porque los pecados se perdonan por medio de la iglesia, mediante los sacramentos que ella administra, para dar el perdón de los pecados a quienes han perdido la vida divina por el pecado mortal. También la unción de los enfermos es un sacramento que perdona. Por eso nos dice el apóstol Santiago: si hay algún enfermo donde ustedes, llamen al sacerdote para que venga y rece por el enfermo, y la oración de la fe salvará al enfermo, y lo unjan con el óleo santo, y el Señor lo aliviará, y si tuviere pecados, le serán perdonados. También la unción de los enfermos puede perdonar pecados. Cierto que según la costumbre de la iglesia, el que recibe la unción de los enfermos debe confesarse antes, porque la iglesia reconoce que este sacramento se debe recibir en estado de gracia. Pero a veces hay personas que no pueden confesar, hay personas que están inconscientes, que no pueden hablar, que no se dan cuenta. Mediante el sacramento pueden recibir el perdón de los pecados. Pero siempre que hay un enfermo grave, hay que llamar al sacerdote para que venga y lo administre, porque creemos en el perdón de los pecados. Este pobre pecador necesita de la vida divina, y esa vida se le comunica mediante el sacramento de la unción de los enfermos. Los demás sacramentos dan la vida, aumentan la vida si la tenemos, o nos hacen crecer en ella, porque para eso son los sacramentos, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y cuando uno tiene la vida y la recibe de nuevo, abunda en esa vida. Así se cumple la frase de Cristo: vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Los sacramentos entonces tienen relación con el misterio pascual, que es la celebración de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, obrada en favor de los hombres. Vino a salvarlos y los salvó muriendo en la cruz como un bandido, como un caudillo de malhechores, y consiguiéndonos mediante esa muerte y esa resurrección la vida divina que habíamos perdido. Por eso entonces es importante entender, porque la iglesia hoy administra los sacramentos dentro de la misa, porque en la misa renovamos el sacrificio del Calvario, y porque el sacrificio del Calvario es un sacrificio que se ofreció para reconciliarnos con Dios y para darnos la vida divina y dárnosla en abundancia. Pero la Eucaristía no únicamente es el sacrificio que perdona el pecado, no es únicamente el sacramento que nos devuelve la vida divina que habíamos perdido por los méritos de Cristo en la cruz. También en la misa
alabamos a Dios. Y por eso entonces la liturgia la celebramos los de la tierra y los del cielo, pero la celebramos con Cristo, porque mediante el sacramento del bautismo con Cristo nos incorporamos. En el bautismo nos hacemos miembros del cuerpo de Cristo. Él es cabeza, nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por eso, aunque somos muchos, decía San Pablo, formamos un solo cuerpo. Y por eso la Eucaristía es signo de lo que somos. Nos demuestra la unidad, nos demuestra la paz. La unidad, porque todos comiendo del mismo pan nos unificamos, somos una sola cosa, el cuerpo de Cristo. Nos alimentamos con el mismo alimento y nos transformamos en Cristo. Por eso lo que decía San Pablo en una de sus cartas, vivo yo, pero ya no soy el que vive, es Cristo quien vive en mí. El cristiano se identifica con Cristo mediante los sacramentos. Y al identificarse con Cristo ofrece el sacrificio que Cristo ofrece. Por eso la misa es el sacrificio en el que nosotros nos ofrecemos con Cristo y le tributamos los homenajes que a Dios le debemos como criaturas que somos. A Dios lo adoramos, a Dios le damos gracias, a Dios le pedimos perdón por nuestros pecados y a Dios le pedimos favores. Por eso en la misa observamos que todos nos congregamos para pedir. El uno pide un favor, el otro pide otro, y el otro pide otro, y el otro pide otro. Todos pedimos. Y no hay que aterrarse de que pidamos todos. Y no hay que aterrarse de que el sacerdote nos reúna a todos en la ofrenda y le pida a Dios en nombre de todos lo que cada uno de nosotros necesita. Porque es el Señor a quien todos tenemos que acudir. Porque es el único que nos puede dar lo que nos hace falta. Con razón San Pedro, cuando Cristo desafió a los apóstoles y les dijo, los judíos se fueron de mi lado, diciendo, duro es el sermón que nos está dirigiendo. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne y a beber su sangre? Duro es este sermón. Y se fueron y lo dejaron. Y Cristo les dijo a los apóstoles, ustedes también se quieren ir. Como para decir, yo no voy a cambiar lo que estoy diciendo. Mi carne es comida, mi sangre es bebida. Y si quieren ir, pueden irse, pero yo sigo pensando lo que les he dicho. Y San Pedro dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y todos tenemos que decir, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿Quién nos puede dar lo que nos hace falta? ¿Quién puede solucionar nuestros problemas? ¿Quién puede dar el descanso eterno a nuestros difuntos? Solo tú, Señor. Por eso no podemos alejarnos de ti. Antes, al contrario, tenemos que unirnos contigo, porque solo tú nos puedes dar lo que a nosotros nos hace falta. Qué bueno entender que la liturgia la celebramos todos con Cristo y la celebramos en la tierra y en el cielo. La Virgen María, los santos, los mártires, los confesores, las vírgenes y toda clase de personas que hay en el cielo. Esa innumerable multitud que contempló San Juan cuando en el Apocalipsis nos dice, yo vi el cielo. Y vi una multitud de personas de toda raza, lengua, pueblo y nación que estaban ante el trono alabando a Dios y diciendo, a Dios la gloria y el honor y al Cordero. Eso que decían en el cielo los bienaventurados, lo reconocemos en la tierra, los que estamos también aquí, en este destierro, gimiendo y llorando. A Dios le debemos la salvación, porque Él es el que nos ofrece el perdón de los pecados. A Dios le debemos la salvación, pero por Cristo, porque por medio de Cristo, que es el mediador entre Dios y los hombres, esperamos ir al cielo, porque Cristo nos ha merecido la vida eterna. Qué bueno entonces entender lo que nosotros hacemos hoy cuando recibimos los sacramentos.